Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. Bendito Dios, te bendecimos y te alabamos porque esto es para lo que fuimos creados. Te pedimos que tu palabra pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón, que produzcas fruto en nuestra vida, que realmente, Dios, sea evidente que nos hemos encontrado contigo. Lo necesitamos, te necesitamos. Solo de esa manera podremos hablar con las personas sobre quién eres tú. Te bendecimos, te alabamos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Esta es la pregunta obvia de estos días, de estos tiempos. ¿De qué se trata la Navidad? Y bueno, si le hiciéramos esta pregunta a personas allá afuera, ¿qué nos contestarían? Algunos dirían, se trata de regalos, se trata de comida. Algunos dirían, se trata de religión. Otros dirían, se trata de ventas, se trata de ganar dinero, se trata de comer, se trata de regalos, ¿no? Pero la Navidad se trata de encontrarse con Dios. De eso se trata la Navidad. La Navidad se trata de una persona. Esa persona es un rey. La historia dice que era un rey que habría de venir. Ese rey vendría a establecer su reino. Comienza lo interesante. En el Antiguo Testamento, en la Biblia, si ustedes observan, las bendiciones, ¿cómo se ganaban? ¿A través de qué? Bueno, de actos, de buenas obras. Sacrificios, Deuteronomio 27 en adelante, que dice, si tú obedeces, si tú guardas, si tú cumples, si tú haces, entonces bendición, prosperidad, tierras fértiles, victoria sobre los enemigos. Pero dense cuenta de algo. Son bendiciones ¿cómo? Físicas, tangibles, ¿sí? El Antiguo Testamento se trató de eso, pero esas bendiciones apuntaban ¿a qué? A las bendiciones espirituales, ¿sí? Entonces, si hoy piensa alguien, a lo mejor no es cómodo, pero si hoy piensa alguien, es que yo busco a Dios porque la Biblia dice que Dios me va a bendecir y me va a ir muy bien y no voy a tener problemas y voy a ser feliz y no va a haber enfermedad y quien se pare enfrente de mí lo voy a vencer. ¿Y qué creen? Que no. Porque cuando aparece este rey, viene a establecer su reino. ¿En dónde comienza? Es espiritual. Comienza en el corazón. Tendrá una consumación física, sí es verdad, pero comienza en el corazón, dice Efesios. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. No dice, mira, vas a tener 2 carros afuera y una casota. Amén, ¿no? Recibimos, arrebatamos, dice la gente. O sea, sí, claro. Claro, sería hermoso, bonito poder acceder a cosas así. Y no hay problema en tenerlas. El problema no es la riqueza, el problema es el corazón. Entonces, encontramos en la Biblia que a partir de que aparece el rey, que es Jesús, que viene a establecer su reino, todo se clarifica y entendemos que se trata de cuestiones espirituales con una consumación física. Y ese rey es ¿quién? Jesucristo. Entonces vamos a estudiar el día de hoy Mateo capítulo 2. Vamos a leer del verso 1 al verso 8. Mateo capítulo 2, verso del 1 al verso 8. Mateo escribe su evangelio. No es, se dice que es el primer evangelio, algunos debaten que puede ser el segundo, basado sobre muchos detalles de Marcos, pero nos inclinamos a creer que es el primer evangelio que se escribe. Y Mateo escribe tratando de enseñarle a los judíos y a todas las personas que fueran a creer en Jesús, quién es Jesús, que Jesús es un rey. Y se trata de que las personas pudieran saber, esto es importante,
cómo encontrarse con Dios. Ni los cristianos el día de hoy sabemos, la mayoría no sabe cómo encontrarse con Dios. No, ponte a leer la Biblia. Y la gente lee la Biblia y dice, no le entiendo nada, cierra su Biblia y se va decepcionada de sí mismo o decepcionada de Dios, y eso es peor. Ponte a orar, pero no se enseña a orar. Pues mira, tú habla con Dios así de tu corazón, sí es verdad, pero al final la mayoría de las personas no cree, porque dice, es que yo ya le pedí a Dios. ¿Cuántas veces lo has pensado? ¿Cuántas veces lo has dicho? ¿Cuántas veces has oído que alguien te dice, es que yo ya oré? Y luego, pues es que no pasa nada. Y nos justificamos, bueno, yo sé que Dios trabaja en mí, y damos muchos argumentos que muchas veces ni nosotros nos creemos. Entonces Mateo el propósito de Mateo es que las personas entiendan que la relación con Dios se trata de algo, una palabra. ¿Quién da más? Una palabra. Ok, sí, pero el amor de Dios está, porque de tal manera amó Dios al mundo. La fe, el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y la gente puede decir, yo tengo fe, y la gente puede decir, yo amo a Dios. La Biblia enseña algo. Apúntenlo. Bueno, sí, básicamente es eso, pero entendámoslo así, búsqueda. No puedo adorar a Dios, no puedo amar a Dios, no puedo creer en Dios si yo no busco a Dios. Entonces, de verdad, dijera uno, ¿así? Pues sí, pareciera muy fácil, pero ¿quién busca a Dios? Entonces, esta pregunta, ¿dónde está el Rey?, que es el título de la meditación, de eso se trata realmente toda esta historia. Vamos a contestar o vamos a entender la respuesta que Mateo escribe. Mateo narra y dice, a ver, ¿qué fue lo que sucedió? Y es una historia, es real, es una historia. Entonces obsérvenla y aprécienla como una narrativa, porque eso es lo que realmente es. La mayoría de los escritos en la Biblia son narrativas. Se pueden platicar, es una plática. Alguien te está escribiendo y te está narrando una historia, y son historias fascinantes, son historias hermosas. Entonces, el verso 2, tomo el tema, del verso 2 dice, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Esa es la pregunta que tuvieron unos hombres. Y vamos a encontrar en esta historia 3 tipos de personas. Personas interesadas, ¿sí? Personas que estaban interesadas en encontrar al rey, no sabían dónde encontrarlo, o más bien no sabían cómo lo iban a encontrar, pero lo estaban buscando. Vamos a ver personas que sabían dónde iba a estar el rey. ¿Y qué creen? Que no les interesaba. Y vamos a encontrar la mayoría de las personas que pues dicen que el rey, pues dicen que nació, pues y algunos se alborotan y algunos lo atacan pero no creyeron. Entonces podríamos pensar que es importante e interesante para nuestros días esta historia, porque encontramos los mismos grupos de personas, los que no conocen, los que no saben, pero que de alguna manera el Espíritu Santo ha despertado esa necesidad de Dios. Pero hay personas que se oponen a Cristo violentamente, y hay personas que no les importa. La Navidad se trata de festejos, se trata de regalos, se trata de ponerte pero como puedas, y hasta dijera alguien, hasta que pides prestado. Es que se trata de comer, hay que convivir, es la época de comer. Pero no les importa realmente la historia de este rey. Entonces vamos a detallar, o vamos a encontrar, a entender cómo Mateo detalla el poderoso milagro
que sucedió para que Jesús viniera al mundo. Vamos a ver cómo el cosmos, el universo, manifiesta, Dios expresa, anuncia a través del cosmos la venida de su Hijo. Pero en el corazón de las personas no pasó nada. A ver, o sea, era evidente, no fue así como una constelación que había estado por miles de años. Algunos comentaristas dicen que es probablemente una forma en la que se manifestaba así tan sobrenatural, tan extraordinaria, el Shekinah. La palabra Shekinah, ¿se acuerdan? No aparece propiamente en la Biblia, pero se le aplica ¿a quién? A la manifestación de Dios, la manifestación física de Dios. Entonces, después de que el universo expresa, Dios avisa la venida. Y como vimos hace 8 días, la aparición de los ángeles, los coros celestiales, en el corazón de los hombres no pasó nada. Y eso es muy triste. Verso 1. El verso 1 es la presentación. Dice así: después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos de Herodes, del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Entonces, el personaje central de la historia es Jesús. Sin embargo, no se basa en el Señor Jesús la historia. Él es el personaje central porque a Él lo buscan. Pero realmente los personajes sobre los que se basa la historia principalmente son los sabios. Encontramos a Jesús como el Salvador y encontramos a un opositor llamado Herodes. Y vemos que estos hombres sabios van en busca de un regalo, pero ellos mismos llevaban regalos. ¿Cuál era el deseo de Dios? Conocemos la historia. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Qué pensarían? Es pregunta de examen. Es cierto. ¿Cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios, claramente, y a lo largo de la Biblia, siempre ha sido mostrar su gloria. Para que una vez que Dios muestra su gloria, el hombre lo adore. Y en el momento que el hombre adora a Dios, recibe salvación. ¿Cuál era el deseo de estos sabios? ¿Por qué salieron de tierras lejanas? ¿Cuál era su deseo? Encontrar a ese rey salvador. Entonces, comienza la historia. Ya nos narró Mateo y dice quiénes son los personajes. Y dice, estos sabios procedían del oriente. Bueno, ¿y por qué del oriente? Más o menos de qué parte. No lo detalla, pero los comentarios, y vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, si me acompañan ustedes, a Daniel capítulo 5, verso 11 y verso 12. Estoy leyendo la NBI, dice así: en el reino de su majestad hay un hombre en quien reposa el espíritu de los santos dioses. Cuando vivía el rey Nabucodonosor, padre de su majestad, se halló que ese hombre poseía sabiduría, inteligencia y gran percepción, semejante a la de los dioses. El padre de su majestad llegó a nombrar a ese hombre jefe de los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos. Entonces está hablando la mamá del rey, le está diciendo, mira, ¿quieres saber el enigma? Hay un hombre llamado Daniel, que era conocido en el reino de Babilonia. Después de Babilonia, ¿quién vino? Los persas. Entonces encontramos que en el mundo gentil, en las naciones,
Hubo hombres y mujeres influyentes, como Esther, como Mardoqueo, como Nehemías, como Esther, pero encontramos a estos tres hombres, Daniel y sus amigos, que ellos conocían la profecía y eran famosos porque hablaban del único Dios verdadero. Ahora vayamos a Isaías capítulo 60. Entonces, del oriente, ¿por qué los del oriente sabían sobre las profecías? Básicamente la idea es que Daniel tuvo mucha influencia sobre lo que se conocería acerca del Mesías. Isaías 66 dice así: te llenarás con caravanas de camellos, con dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Saba, cargando, fíjense, oro e incienso. Estas ciudades, Madián, Efa, Saba, son ciudades del oriente, más o menos Persia, Babilonia, de esa región. Vendrán cargando oro e incienso y proclamando las alabanzas del Señor. Isaías entonces, ¿qué está narrando? Que un día gente del oriente iría y llevaría, y menciona por lo menos 2 de los regalos que recibiría el Mesías, y dice que estas personas llegarían y adorarían al Rey de los judíos. Regreso a Mateo. Y entonces continúa la historia y dice que estos sabios provenían del oriente. Verso 2, dice así: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Ahora, fíjense en algo. Ellos van y preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos? La palabra judío viene del término del original de Judá, que significa alabanza, porque es el nombre que Lea le da a su hijo y dice: esta vez adoraré o alabaré a Jehová. ¿Se acuerdan? Entonces los magos ven la señal, salen viendo a esa estrella. Y esa estrella, no sé en qué momento, la Biblia no lo narra, pierden de vista la estrella y ellos dicen: bueno, judíos, Jerusalén, el reino, Judá, ¿a dónde se dirigen? ¿Y a dónde llegan? Precisamente a Jerusalén. Y preguntan: ¿y dónde está? Porque tendrían que buscarlo donde están los adoradores. Pero Jesús no estaba en Jerusalén. Jesús estaba ¿en dónde? En Belén. Y dice: vimos su estrella. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. ¿Dónde surge esa? Ellos estaban viendo una estrella que apareció específicamente para anunciar la venida del rey. Pero ¿dónde estaba escrito eso? Abran su Biblia, por favor, en Números. Números capítulo 24, verso 16 al verso 19. Números 24, verso 16 al verso 19. Y dice así: palabras del que oye las palabras de Dios y conoce el pensamiento del Altísimo, del que contempla la visión del Todopoderoso, del que cae en trance y tiene visiones. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, un rey surgirá de Israel. ¿Están viendo esto? Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Esto se escribe aproximadamente 1500 años antes de que sucediera. Una estrella saldrá de Jacob, un rey surgirá de Israel. Aplastará, fíjense, las sienes de Moab. ¿Saben de dónde era Herodes? Era de Idumea. Esto es de la región de Edom. Era moabita. Y dice: aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Set. Edom será conquistado, Seir
su enemigo, será dominado mientras que Israel hará proezas. De Jacob saldrá un soberano y destruirá a los sobrevivientes de Ar. Entonces, todo esto, los sabios del oriente, gentiles, no conocían, no eran del pueblo de Israel, conocían la profecía. Y dicen, hemos venido a adorarlo. Recibieron una visión, recibieron una señal de parte de Dios. ¿Fueron a dónde? A Jerusalén, donde esperaban que estuviera el rey. Fueron corregidos en Jerusalén por medio de las Escrituras. Pero ahí mismo en la historia, encontramos ya en el verso 3, dice, cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbó? Porque iba a perder su reino. Pero Herodes estaba usurpando el reino de Israel. Y Herodes es como, podríamos hacer una analogía como el diablo, que ha usurpado el gobierno del mundo. Y dice que toda Jerusalén se turbó. ¿Saben por qué? O bueno, una de las razones que puede existir es porque Herodes mató a su primera esposa. A la esposa que según más quería, la mató, porque pensó que le iba a quitar el reino. A sus hijos los mató Herodes el Grande, porque tenía miedo que le quitaran el reino. Decían, es mejor ser un perro de Herodes que ser un hijo de Herodes, porque a sus hijos Herodes los mataba. Entonces imagínense, se turba, se enoja, se pone nervioso. ¿Qué dijeron los judíos? ¿Qué va a hacer este cuate? Y vemos más adelante qué fue lo que hizo. Mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Entonces, eso puede reflejar o puede mostrar lo que el enemigo, lo que el diablo sintió cuando vio al Señor Jesús venir al mundo. Verso 4 y verso 5 dice, así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Los sacerdotes, los maestros de la ley, sabían dónde era la profecía, sabían cómo iba a suceder, sabían que era de una virgen, Isaías 7:14, Isaías 9:6. ¿Quién era ese hijo que había de nacer? Era el rey, era el Mesías. Sabían en dónde, Malaquías capítulo 5, verso 2. ¿Y qué hicieron? Herodes se enojó y se levantó contra Jesús. Pero los demás, ¿qué hicieron? No les importó. No les interesó. ¿De qué se trataba este nacimiento? De que Dios se acercaba para que el hombre viniera a buscarlo. Esa es la característica que estamos observando. Verso 6 dice, pero tú, le citan la profecía, pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo. ¿Qué trama en el verso 7 Herodes? Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. ¿Qué fue lo que sucede? Comienza el engaño. ¿Quién era el verdadero rey? Génesis 49:10 dice la Biblia, vamos a leerlo si quieren. Génesis capítulo 49, verso 10. Es la profecía que hace Jacob de sus hijos. Y dice así, el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey. Algunas traducciones dicen hasta que venga Silo, el enviado, significa, quien merece la obediencia de los pueblos. Entonces Herodes trama destruir, matar al verdadero rey.
supo los tiempos, supo cuál debía ser la respuesta de los fariseos, de los doctores, de los conocedores o del rey Herodes. ¿Cuál debía haber sido la respuesta cuando le dijeron, ha nacido? Ha nacido el rey, el Salvador. ¿Qué tenían que haber hecho? Irlo a buscar. O sea, cualquiera puede agarrar una Biblia, pero si tú no buscas a Dios, no vienes a la Biblia con la actitud de búsqueda, ¿qué crees que va a pasar? Nada. Te vas a aprender y vas a saber a lo mejor mucho de la Biblia, como libro, como literatura, pero no vas a encontrar a Cristo. No vas a encontrar eso. Puedes decir, Señor, oh sí, mira Dios, esto, lo otro, ¿verdad? Y no haber tenido contacto con Dios. Porque un principio de la oración. Al orar, no comiences la conversación tú. ¿Se han fijado por qué se abre una Biblia, se lee un pasaje y después se ora? Porque todos lo hacen. Bueno, sí. ¿Por qué? Porque debemos dejar que Dios comience la conversación. ¿Cómo sé yo qué quiere Dios que ore? Porque la oración se trata de Dios. Entonces, Padre, mira, yo tengo este problema, yo necesito, yo esto, aquí, ¿alrededor de quién está girando todo? De mí. Y si tú me ayudas, Señor, mira, si tú cambias esto y tú arreglas esto y le pones un alto a aquel y un coscorrón al otro, y entonces, y mira, y les demuestras que... ¿De quién se trata la oración? De mí. Pero si vengo a la Biblia y comienzo a leer, y a través de la Biblia entiendo qué Dios me quiere mostrar o recordar de su carácter, de sus planes, de sus obras, entonces puedo comenzar a hablar basado en eso. Y dentro de esa oración, Dios me va a ir guiando para poder poner en el sentido correcto, o en el lugar correcto, mis necesidades. De manera que entonces mi oración va a ser bíblica. Y la oración no se trata de que, mira, haces esto, esto y esto, es una fórmula, porque si Dios quisiera fórmulas, los ángeles creo que orarían mejor que nosotros, ¿no? Y cantarían mejor, o cantan mejor. ¿Qué quiere Dios? Que todo sea una conexión. No sé qué orar, vengo a la Biblia. ¿No lo dice la Escritura? ¿Qué hemos de pedir como conviene? Y dice el Señor, no lo sabemos. Pero el Espíritu, y no se trata de que, es que el Señor me hace sentir, es que mira, yo así como que percibo, no, mira, hazlo sencillo, hazlo simple, ve a la Biblia. No quieras improvisar o cambiar la palabra de Dios por el sentimiento humano. Yo siento de parte de Dios, híjole, qué padre que sientas, pero si no está respaldado con una palabra de Dios, tal vez tu corazón te está engañando. Entonces, Dios, a veces podemos pensar, Dios es simple, y es mejor ser simples. Porque escribe el apóstol Pablo, ¿no? Que Dios enloqueció a la sabiduría de los hombres. Porque ¿quién puede decirle a Dios, mira, yo soy otro nivel, o sea, a mí háblame así, o sea, de tú a tú? ¿Quién? No nos da la cabeza. Entonces, los sabios, los fariseos, saben dónde se habían de cumplir las profecías. Unos gentiles que vienen de muy lejos, ¿cuánto duraría el viaje de estos hombres? Para que Herodes, cuando se ve burlado, dice, ¿sabes qué? Vayan y maten a los que son menores de 2 años. Observen que la Biblia dice que llegan los sabios, dice así, vayan e infórmense bien de ese niño, el verso 8. Y dice el verso 9, después de oír al rey, siguieron su camino. Y sucedió que la estrella, que habían visto levantarse, iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el bebé.
niño. Ya no está en el pesebre y no está en pañales. O bueno, ya no está en la misma condición que lo encontramos en el Evangelio de Lucas, cuando acaba de nacer el Señor Jesús, o al principio del Evangelio de Mateo. Entonces ya es un niño. Y si Herodes calcula entonces de 2 años para abajo, aproximadamente año y medio, menos de 2 años su viaje. Porque ellos vieron cuando apareció la estrella. Entonces la Biblia nos va detallando cómo es que estos hombres son usados por Dios. Los gentiles le vienen a predicar a los judíos: ha nacido su rey. Imagina que Dios, a través de una persona que no conoce de Él, te viene y te demuestra que hay gente que tiene más fe que tú, que tiene más temor de Dios que tú, que sabe que violar leyes espirituales, humanas, la justicia, tiene consecuencias. Pero el cristiano cree que no pasa nada. Sería aberrante, ¿no? Es indignante. Eso pasó. Y eso es un aviso para que Dios nos da de decir: ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está realmente tu vida? Miren, podemos estar aquí y no creer en lo que estamos haciendo. ¿Para qué nos reunimos? Porque pareciera que es como un evento, como un espectáculo, ¿no? El domingo se junta la gente, y no hablamos de aquí, ¿no? No estamos hablando de nada. O sea, se junta la gente, viene, oye, canta, aplaude, ora, a veces llora y se va, pero sigue su vida. Y entonces la responsabilidad que el cristiano tiene hacia la iglesia, ¿cuál es? ¿Saben que el 60% solamente regresó a las iglesias? De los cristianos nominales, solo el 60% o menos regresaron a la iglesia. Porque la iglesia no tiene sentido. Mira, puedo poner, a mí me gusta, pongo mi playlist de alabanzas, las que me gustan. No voy porque hace frío. Y pongo 5 prédicas. ¿Para qué me conformo con una? Pongo 5 y uno de acá, uno de allá, uno de aquí abajo, otro de acá. Y no, hombre, estoy armadísimo. ¿Eso es la iglesia? ¿Por qué entonces vivimos de esa manera? ¿Cuál es mi responsabilidad? Piénsenlo, háganlo personal. ¿Cuál es mi responsabilidad hacia la iglesia? Venir el domingo y hay que echarle un poquito al bote ahí. ¿Esa es la responsabilidad? ¿Por qué nos juntamos entre semana para leer la Biblia? Porque estamos aprendiendo a buscar a Dios, porque la Biblia dice que todos tenemos una función y que todos fuimos llamados a hablar de Jesucristo y a ganar almas. ¿Cómo lo estamos haciendo? Si cada quien está en su casa. ¿Dónde se da la comunión? Dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Dónde se da la comunión con el Espíritu Santo como cuerpo? ¿En tu casa? Sentado bien cómodo, con un cafecito, un pancito bien rico, un pastelito de chocolate y viendo una prédica, ¿no? No, hombre, es que qué bárbaro, Señor, ¿cómo unges a este hombre? ¿Eso es la comunión de la iglesia? No. ¿Qué estamos haciendo para la iglesia? ¿Qué contribución le estamos haciendo para la iglesia? ¿Qué estamos haciendo para el reino de Dios, para el cuerpo de Cristo? O sea, lo que estamos leyendo, dice uno: Santo Padre, nos están dando una rasurada a nuestro tamaño. No es venir, porque a lo mejor digo, pues estamos aquí, ¿no? Ya la libramos. ¿Estamos haciendo lo que tenemos que hacer? Aquí no pasa, pero llegas y ves muchas veces que en el mensaje la gente está en el reposo del Señor, ¿no? En la paz de Dios, con ronquidos indecibles, dice la Escritura. ¿Sí o no? Y termina, pero es así, ¿no? Termina y se para, ya, amén, recibo, Dios, gracias. Qué mensaje, ¿no?
Verso 9 y verso 10, terminamos. Después de oír al rey, siguieron su camino. Fueron instruidos por la palabra de Dios, volvieron a mirar hacia la estrella estos sabios y siguieron su camino. Y dice, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio, ¿a quién me guía? A encontrarme con Jesús. Siguieron el llamado divino. Todos sabían la profecía. A estas alturas muchísima gente se enteró de la profecía y muchísima gente vio esa señal, pero no tenían la revelación de Dios. Tenían la escritura, era letra muerta en su corazón, pero no verdaderamente, no tenían hambre de Dios. No entendieron que Dios los estaba llamando, que Dios se estaba manifestando. Así de fácil. ¿Crees que Dios te ha hablado? ¿Crees que Dios ha manifestado tu vida? Te digo de antemano, sí, y por lo menos el día de hoy. Porque a través de su palabra Dios te dice, moví el cosmos para despertar el corazón de las personas, para que voltearan al cielo y se dieran cuenta que estaban perdidos y que necesitaban de mí. Pero los hombres cerraron su corazón y me ignoraron. Ahora la pregunta, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? Unos buscaron a Jesús. Los sabios buscaron a Jesús. Dice el verso 10, al ver la estrella, se llenaron de alegría. ¿Qué produce el Evangelio? Dice ahí, ¿qué produce el Evangelio? Alegría. Si yo, mira, de verdad, es maravilloso lo que Dios hace en tiempos, en la noche, 3, 4, 2 de la mañana, 5 de la mañana. Cuando estás en tu cama, cuando te despiertas, y a lo mejor estás lleno de preocupaciones, temores, ansiedades, enojos, amarguras, y en ese momento piensas en esto. El Evangelio llena el corazón de gozo. Si yo no estoy en ese gozo, sabes una cosa, la respuesta es esta: no te has entregado a Dios. Esa área que te está lastimando, que te está despedazando, no se la has entregado a Dios. Así de sencillo. En tu cama, en el rincón que quieras, dile a Dios: te abro mi corazón y lléname de ti. Entrégale a Dios esa área y recibe de parte de Dios lo que dice la Escritura, su paz y su gozo. Hazlo, lo enseña la Biblia. Pero no me creas, lo estamos leyendo. Hazlo. Comprueba a Dios. Los sabios buscaron a Jesús y fueron llenos de gozo. Y dice el verso 11, cuando llegaron a la casa, ya no es al pesebre, cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. ¿Cómo me acerco a Dios? Este es un ejemplo claro, sencillo. No sabes cómo acercarte a Dios, no sabes cómo buscar a Dios. Vuelve a leer una y otra vez esto. Dice, se postraron y lo adoraron. Venían de buscarlo. Cuando ellos salieron, fíjense en algo, cuando ellos salieron de sus tierras, ¿sabían cuándo iban a regresar? ¿Sabían si iban a regresar? Pero nada importó. Nada importó. La búsqueda de Jesús se trata de que no haya nada más importante en el momento que tú abres la Biblia y que tú comienzas a orar. Así de simple.
Así de sencillo. Es que tengo que hacer esto, es que tengo, mira, entonces, ¿sabes qué? Yo siempre les he instado a buscar a Dios en la mañana. Mira, hazte la vida fácil. Vamos a hacernos la vida fácil. Ok, en la mañana, porque tienes muchas ocupaciones, no puedes buscar a Dios. Bueno, agarra tu cuaderno y pon tu horario. Así, mira, pon tu horario. Ponle el horario. ¿A qué horas vas a buscar a Dios? Pero comprométete con Dios de hacerlo. Es triste, pero la mayoría no lo va a hacer. Es triste, pero aunque lo apuntes, la mayoría no lo va a hacer. De veras, duele el corazón. Y no es que yo estoy aquí sentado. Somos todos. El corazón del hombre no, por causa del pecado, no es sensible a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Arrepiéntete. Y la gente enfocamos el arrepentimiento a las emociones. No, es que ahora sí estoy bien arrepentido. Sí, estás bien crudo. Traes una cruda que te sientes que te mueres. No estás arrepentido. Estás crudo. Y te sientes triste y deprimido. Tienes una cruda de tu droga. Y por eso, la culpa, no quiero volverlo a hacer, por favor, que alguien me ayude. No estás arrepentido. Sientes en ese momento un momento de tristeza, que te va a durar 10 minutos, 1 hora, 2 horas. No estás arrepentido, porque el arrepentimiento no tiene necesariamente que ver nada con las emociones. El arrepentimiento es solamente entender, esto ofende a Dios y decido dejarlo. Es un cambio de forma de pensar, es un cambio de mente. Si te duele haber ofendido a Dios, bendito sea Dios. Pero ¿sabes cuándo duele? Cuando Dios te ha quebrantado. Cuando viene el problema, no cuando te cachan. No, es que estoy bien arrepentido. Te cacharon, andabas con otra mujer, con otro hombre. No seas mentiroso. No seas falso. No, estoy arrepentidísimo. Mira, guarda tus palabras y arréglate con Dios. No estás arrepentido, te cacharon. El arrepentimiento es decir, esto no lo debo hacer porque a Dios lo ofende y yo necesito de Dios. Volver a Dios. Estas personas, estos sabios, abren un cofre y podría representar el corazón. Busca a Dios, olvídate de todo alrededor y abre tu corazón. Así es fácil, abre tu mente, entrégale tu mente, entrégale tu razón, entrégale tu imaginación, entrégale tus recuerdos. Dile, aquí estoy, Dios, háblame. No se trata de una razón, de una lógica. Se trata de meditar, de razonar, no de lógico, 1 más 1 es 2. No, porque nuestra lógica está torcida. Se trata de intimidad y decirle a Dios, hazme entender. De rogarle a Dios, necesito que me ayudes a cambiar mi forma de pensar. Y le ofrecen 3 regalos. Por eso es que en muchos lugares dicen que eran 3 ¿qué? ¿Cómo eran? ¿Cómo se llamaban? El güero, el morenito y el más morenito. No, era una gran comitiva y solamente se mencionan estos 3 regalos, que probablemente haya sido mayor, pero estos 3 regalos tienen un porqué. Oro por ser rey. Reconocieron que era rey. Entonces, cuando buscas a Dios, tienes que reconocer, no solamente decir, tú eres el rey, reconocer que es tu rey. Es el que te organiza la vida, es el que organiza la agenda, es el que te dice lo que quiere que hagas, no lo que uno piensa.
No lo que uno dice, a mí me parece. No. Es venir y decirle a Dios, ¿cómo? Y te enfrentas a que no quieres hacer lo que Dios dice. A que Dios te dice, deja esto. Y dices, pero es que me cuesta trabajo. Bueno, entonces, ¿quién es el rey? Segundo, el incienso, que tiene como aspecto, que hace referencia a que es Dios, pero también hablaba de el incienso. Cuando se prepara el incienso, algunas de las hierbas, ¿se acuerdan ustedes? Creo que es el cálamo. Nace o se da en los pantanos y apunta proféticamente, podríamos decirlo, o simbólicamente, o tipológicamente, o como una ilustración a la resurrección de Jesús. Y la mirra, porque era hombre, pero precisamente como un ungüento y como un perfume que apuntaba a su muerte. ¿Se acuerdan ustedes cuando muere Jesús? ¿Qué es lo que hacen? Llevan mirra para poder lavar su cuerpo. Entonces, ¿cómo se encuentra el Salvador? ¿Se qué? Se busca, se olvida uno de todo, abre su corazón, lo reconoce uno como mi rey, lo reconoce uno como el que resucitó de los muertos, siendo Dios. Piensen en esto. A ver si nos da la imaginación, la cabeza. Alguien está vivo, pero cuando se muere, se muere. Y entonces, a Jesús lo matan, muere. Pero dice la Biblia que se vuelve a levantar. ¿Cómo? El Padre, el Espíritu Santo y Cristo operan y se levantan. Nadie podría vencer la muerte, solo Jesús. O sea, las huestes de maldad, cuando ven que se levanta, ¿qué creen que pasó? El susto más extraordinario, más tremendo de la eternidad desde que fueron creados. Se levantó al que habían creído que sacaban de la historia. Se les acabó. Acababan de cumplir y acababan de ser derrotados de la forma más extraordinaria que solo Dios podía haber ideado. Acercarse a Dios con fe en que resucitó Jesús y adorarlo. Los regalos, el oro al rey. A los romanos tenían su águila, ¿se acuerdan? Y era de oro. Y cuando llegaban ante un pueblo le decían, ¿quieres paz? Híncate. Y se tenía que hincar y besar el águila, o los mataban. Esa es la forma de adorar a Jesús. Pero Él no mata, Él salva. Los enemigos de Cristo van a padecer en el infierno. El incienso, comunión. Apocalipsis dice la copa que estaba llena de incienso, que representaba las oraciones de los santos. Comunión. La mirra, sacrificio por nuestros pecados. Cierra tus ojos, por favor. Herodes, en la historia, intenta engañar a los magos para destruir al Hijo de Dios. El diablo va a intentar engañarte para que ignores a Jesús. El diablo, tu corazón, decía Juan Calvino. Ahí ya se me fue. El corazón es una fábrica de ídolos.
el corazón, nuestro corazón, tiene la capacidad de fabricar X cantidad de ídolos. Cosas buenas, nuestro corazón la transforma en derechos, en merecimientos, los transforma en ídolos. Enfrentamos una fábrica de ídolos y a un mentiroso que intenta asesinar en tu corazón, en tu mente, las verdades del Evangelio. ¿De qué se trata la Navidad? De encontrarse con Cristo. Estas personas, seguramente más de 3, los sabios del Oriente, buscaron incansablemente, diligentemente buscaron al Rey Salvador. Y la Biblia dice, enseña que se cumplió la palabra de Dios. Me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo su corazón. Ahí está, Dios responde. Oye, pero tardaron 1 año y medio en encontrarlo o más. ¿Sí? Buscar a Dios requiere fe, requiere verdadera fidelidad, requiere constancia. Buscar a Dios requiere dependencia, requiere entrega. Estos sabios abrieron sus cofres y entregaron su tesoro. ¿Qué tendríamos que hacer el día de hoy? Encontrarnos con Jesús. Si estás aquí, seguramente viniste buscando a Jesús, pero si no lo hiciste, no venías con esa convicción, Dios te ha hablado y Dios te agita el corazón y nos enseña. Abre tu corazón. Abre tu corazón en este momento. ¿Cuáles han sido los ídolos? ¿Cuáles han sido las mentiras que te están robando este gozo, esta paz de encontrarte con Jesús? Abandónalos. Entrégaselos al Señor. Entrégaselos a Dios. El diablo intentará asesinar tu amor y tu devoción a Jesús. Como en aquellos tiempos la gente decía, bueno, sí, la Escritura dice, pero han pasado ya, mira, de Isaías a la fecha 700 años y no ha pasado nada. Ahora, si nos vamos un poco más atrás, Daniel, Moisés, 1500 años y no ha pasado nada. Ahora, si nos vamos al primer anuncio del Evangelio, bueno, son aproximadamente 4000 años y no ha pasado nada. Ahora vienen unos sabios a querernos enseñar religión a nosotros, los judíos. Así pensamos, así piensa el hombre. ¿Quién me va a enseñar a mí? O sea, ¿me van a enseñar a mí? ¿Que no saben quién soy? Y siguieron con su religión. Y siguieron con su falsa profesión de fe. Y siguieron con sus pensamientos. Nosotros tenemos la Escritura. Nosotros tenemos el conocimiento. Nosotros somos extraordinarios. Y todos ellos, todos aquellos que no creyeron en Jesús, se perdieron la Navidad. Se perdieron un encuentro con el Salvador. Y el día de hoy siguen lamentándolo en el infierno, porque la Biblia, Jesús habló del infierno. El infierno es real, no está aquí en la tierra. Eso es un invento. El infierno no está aquí en la tierra. Aquí comienzan las cosechas del pecado. Aquí comienzan las consecuencias del pecado, el dolor, el sufrimiento causado por el pecado. Sí, pero el infierno es verdadero.
Y a lo mejor tú dices, yo no creo. No se trata de lo que tú creas, se trata de lo que Dios dice. La batalla espiritual, la batalla de los siglos, la batalla por tu corazón, se trata de una batalla entre la verdad y la mentira. Jesús dijo, la gente que no se arrepiente va al lugar de fuego que nunca se apaga. Entonces, ¿cuál es la invitación? ¿Cuál es el deseo de Dios? Que el día de hoy vuelvas a Jesús. Que el día de hoy vuelvas a creer. Que el día de hoy puedas decirle, necesito, Dios bendito, reencontrarme contigo. Si dices, yo he orado y yo he buscado a Dios, pero no sé qué pasa, vuelve a lo básico. Reconoce que son tus pecados los que te han alejado de Dios. Reconoce que son tus pensamientos lo que adoras por encima de las palabras de Dios. Reconoce que Dios dice algo, pero tú dices, pero yo creo esto. Y eso te ha alejado de Dios. Contemplas y adoras tus pensamientos por encima de la palabra de Dios. Es tiempo de derribar tus ídolos, de hacer a un lado tu pensamiento, tu razón, tu gran lógica y tu gran inteligencia. Es tiempo de decir que Jesús es Dios, tu Dios. Vuelve a Cristo. Y si conoces a alguien que no tiene a Jesús, o no estás seguro de tu salvación, o estás escuchando este mensaje, piensa que Jesús vino a salvar a los pecadores. Reconoce que eres pecador. Reconoce que te has rebelado contra Dios. Reconoce que necesitas que te salven de las consecuencias temporales del pecado y de las consecuencias eternas del pecado, de tu pecado. Pide perdón, suplica por el perdón. Sigue el ejemplo de estos sabios. Humíllate ante Jesucristo. Busca la comunión con Él. Búscalo. Él está cerca. Cerca de tu boca y cerca de tu corazón. Porque esta es la palabra de fe que profesamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Rey, es el Salvador, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces eres salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él, y Él conmigo. Por esto,
Vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Puedes ser hijo de Dios y traer cargando la culpa. Puedes ser hijo de Dios y vivir sin paz y sin disfrutar el amor de Dios y sin haberle entregado realmente tu vida a Cristo. Entrégale en este día tu vida a Jesús. Abre tu cofre y entrégale lo más valioso. Entrégale todo tu ser. Entrégate a Él. Humíllate delante de Él y sé salvo. Y si no le conoces, suplica por su perdón. Hoy Dios se ha manifestado a tu vida. Hoy Dios ha hablado a tu corazón. Hoy Dios te ha dicho que así como esos hombres no sabían si al buscarle regresarían a su casa, ni cuándo regresarían, pero una vez que lo encontraron, dice la Biblia que su vida cambió y su corazón fue transformado y lleno de gozo, y regresaron a su casa. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida el día de hoy. Déjalo todo, abandona todo y ven a Cristo. Recibe la salvación, su paz, su amor y su gozo, y vuelve a tu casa siendo un amigo de Dios y un instrumento de Dios. Padre, graba estas palabras en nuestros corazones. Padre Santo, bendito y poderoso Dios, en el nombre de Jesús, queremos entregarte nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida. Abrimos nuestra alma y te pedimos que nos llenes de ti, Padre, de tu presencia. Señor Jesucristo, que nos llenes, Dios, de ti. Espíritu Santo, que nos llenes de ti y de la gracia. Y recibe nuestra vida. Aprópiate de nuestra vida. En ti confiamos, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Sí. Buen día, hermanos. Vamos a nuestro devocional de los diezmos y ofrendas. Y en esta ocasión les quiero leer unos versículos de 2 de Corintios 8. Vamos a tener en nuestra mente la idea de que ofrendar es un privilegio. Y les leo. De 2 de Corintios 8 les leo 4. Dice el versículo 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en el versículo 4 dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Bueno, en esta parte de la carta a los Corintios, el apóstol está diciendo a la iglesia de Corinto que les pone un ejemplo a unas personas que ofrendaban, que eran de la iglesia de Macedonia, y eran personas que estaban en necesidades y tenían conflictos y hay complicaciones, pero primero nos pone como ejemplo al Señor Jesús. Dice él, sin tener necesidad de nada, teniendo una potestad celestial, decidió venir a esta humanidad y vivir como una persona pobre. Y bueno, pues lo vemos de su nacimiento, de la familia que él escogió tener. Y vemos el ejemplo de unas personas que son congregantes, que son caídos, que son redimidos como nosotros. Y vemos que esas personas percibían el ofrendar como un privilegio, y dice que rogaban una y otra vez para participar del servicio a favor de los santos. Bueno,
yo quisiera que entendiéramos que ofrendar es una instrucción que Dios nos da, que Dios les da a cada uno de los redimidos. Es algo exclusivo para las personas que hemos nacido de nuevo. Y Dios lo establece como una orden, como algo que es, ¿cómo podríamos decir?, parte de su justicia, un diseño de su reino. Pero también podríamos pensar que dice aquí que es el resultado de la gracia de Dios. Dice que ellos quieren participar con una gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? La influencia de Él en el corazón humano. Es algo que Dios mismo va produciendo en nosotros. Entonces también es un buen momento para que le digamos a Dios, ayúdame, para que trabaje en nuestro corazón, para que lo hagamos con contentamiento, para que sigamos ese ejemplo de Jesús, de los de Macedonia, y para que sea algo espiritual, sea algo que el Espíritu Santo diserte con nosotros y nos convenza, y podamos decir, mira, sí lo voy a hacer. Y luego al final, dice aquí, es una obra de servicio para todos los santos. Bueno, sí sabemos que los diezmos y ofrendas se destinan a cubrir necesidades específicas, que son tangibles, que son materiales, que son reales, que forman parte del avance, del extendimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Pero dice aquí en el versículo 8, cuando nos pone el ejemplo de Jesucristo, dice que se hizo pobre siendo rico, y dice que lo hizo por amor. Entonces, ¿cuál es el motivo que al fin de cuentas debe permear en todos nuestros actos de adoración, incluyendo los diezmos y ofrendas? El amor. Vamos a considerar que esto sea un acto de amor y a decirle a Dios, mira, quiero entregarte mi diezmo, mi ofrenda. Sí, porque hay gente que me pone un buen ejemplo, porque es algo real, porque es necesario, porque tu ley lo manda, pero quiero hacerlo con amor. Quiero hacerlo porque te amo, porque eres digno de ser amado. Entonces vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque nuevamente nos das este privilegio de ofrendar. Te damos gracias, Padre, porque dices tú que es una obra para el servicio a los santos, porque sabemos que estos diezmos y ofrendas están entregados a ti para el extendimiento de tu reino, porque es una causa justa, es santa, es un ejemplo que seguimos del Señor Jesucristo, porque es una obra bendita. Te damos gracias, Padre, porque nos has provisto lo necesario, y dices tú que hay personas que dieron conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y te pedimos que nos ayudes, Padre, que nos inspires para que podamos ofrendar de esa forma, conforme a nuestras fuerzas y aún más allá de ellas, porque es algo que el Espíritu Santo produce en el corazón de las personas y porque queremos entender que vale la pena hacerlo. Y te damos gracias, Padre, porque nos dices que es una muestra de amor, y si bien no tuviéramos un gran amor por ti, si bien nuestro corazón no esté tan sensible, bueno, podemos recordar, Padre, que dice Romanos 5:5, que tú has derramado tu amor en nuestros corazones. Tú ya has puesto el elemento, tú ya has puesto todo lo necesario para que nosotros podamos amarte, y te pedimos que nos ayudes a ejercitar nuestro amor en este momento a través de entregarte nuestros diezmos y ofrendas. Te damos gracias, Padre, porque tú dices que amas al dador alegre, y porque eres bueno, y porque te has provisto de lo necesario para que lo hagamos. En tu nombre oramos y ofrendamos. Gracias, Padre Celestial, gracias, Jesús, amén. Y si quieren ofrendar a través de a distancia, lo pueden hacer a través de transferencia y depósito bancario, y en nuestras redes sociales vienen los datos para que así lo hagan. Y vamos a continuar con el servicio.